Bienvenidas a este nuevo podcast de Un planeta llamado Trabajo Social. El tema de hoy es escalas y baremos de valoración. Muy bien. Realmente en todas las veces que hacemos un curso o que salimos a comentaros sobre diferentes temas, hablamos siempre de las escalas, ¿no? Entonces creemos que es importante que conozcáis qué tipo de escalas hay y por qué es tan importante utilizarlas, ¿no? Claro, como habéis podido escuchar en todos los podcasts, siempre hacemos referencia en nuestros peritajes a esas escalas y a esos test que utilizamos para, de alguna manera, objetivar la información que recogemos o que se recoge durante todo el tiempo de investigación previo. Entonces, si quieres, Mar, cuéntanos un poco cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar las escalas. Bien, como siempre hemos dicho, las escalas van a depender del objeto de pericia, ¿no? Y cuál es, cómo es el proceso de nuestra investigación, de nuestro dictamen. Pero, por supuesto, para confirmar una hipótesis, que es la parte principal de una investigación, vamos a necesitar de esas escalas, aparte de otras herramientas de investigación, como siempre ha sido la entrevista, en fin, la visita a domicilio si es necesario. Pero la escala lo que va a hacer es evaluar algunos puntos importantes de ese objeto de pericia de forma ética y profesional y científica, ¿no? Entonces, va a coger como una fuerza superior nuestro dictamen, ¿no? Uh-huh. Sí, luego también es importante el decir que la utilización de las escalas y de los test no solamente es aplicable en situaciones de trabajo social forense o solamente para peritos, sino que estas escalas y estos test se utilizan también en otros ámbitos, como pueden ser en servicios sociales, ¿no? O si se tiene que hacer alguna valoración de dependencia, también hay escalas propias para poder hacer esta... Las hay en todos los ámbitos, en acoso laboral, en acoso escolar, en violencia de género. Esa es la tipología. Luego no, se centraría un poco esas escalas dentro de la tipología, pero se utilizan en todos los ámbitos. Al final, hasta en el propio estudio, ¿no? De cualquier, si no habláramos de un dictamen forense y estuviéramos hablando de una pura investigación de, no sé, de nuestro barrio, necesitamos utilizar escalas también, ¿no? Para poder medir. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, cuáles son las escalas que más se utilizan en el Gabinete de Trabajo Social Forense cuando se realizan los dictámenes? Bueno, la verdad es que es un poco amplio, ¿no? Para comentarlo ahora, pero sí que podemos comentar y hacer una breve descripción de cuáles son las escalas tipo o dónde las englobaríamos. Una sería escalas de evaluación de las necesidades, que van a evaluar las necesidades de esa persona, ¿no? Uh-huh. Aquí pues podemos encontrarnos diferentes escalas que podrían ser las de autocuidado, se me ocurre, ¿no? Bueno, si habláramos de las tipologías de escalas que utilizamos, pues podríamos encajarlas en varias, ¿no? Porque es un tema un poco largo. Si hablamos una de ellas, por ejemplo, la de evaluación de necesidades, ahí podríamos centrar la evaluación del autocuidado, de la vivienda. Eso es. Bueno, de aquellas que se perciben como necesidades hacia la persona, ¿no? Entonces cobran pues bastante importancia, incluso hay escalas de visita a domicilio, ¿no? Que podemos utilizar. Otra muy importante y serían las que se engloban dentro de los riesgos. Aquí dentro de los riesgos estamos últimamente pues muy acostumbrados a escuchar la medición de las víctimas de violencia, ¿no? Hasta dónde llega ese riesgo. Bueno, pues esto es una escala de riesgo que se intenta medir y acercarse hasta qué altura, ¿no? O hasta qué posicionamiento está el riesgo de la persona. Los riesgos de ASI, que son los abusos sexuales infantiles, cuando pues alguien ha cometido un acto de violencia contra un menor, entonces se le pasa hasta dónde podría haber.
¿Eres trabajador social y buscas mejorar tus habilidades como perito forense? Amplía tus competencias y conocimientos como trabajador o trabajadora social y aprende de profesionales expertos en daño moral, acoso laboral, violencia de género, entre otros. Inscríbete ahora y mantén actualizados tus conocimientos. Este es el momento de hacer despegar tu carrera profesional. Recuerda que son cupos limitados. Inscríbete en nuestra web tsforense.com o mándanos un mail a escuela@tsforense.com. Algunas de ellas sí que me gustaría, antes de seguir la tipología, porque a veces nos preguntan, bueno, pero eso no puede pasar al trabajador social, ¿no? Sí, con eso además hay un gran debate, porque ¿cuáles son las escalas que puede pasar un trabajador social? ¿Cuáles son las escalas que solamente las puede aplicar un psicólogo o una psicóloga? Entonces, si quieres, entramos un poco en este debate y luego continuamos con la tipología. Porque cuando digo la evaluación de riesgos o la de ASI, pues hay muchas diferentes evaluaciones, entonces no todas miden lo mismo ni tienen su misma finalidad, ¿no? Entonces eso me gustaría dejarlo claro. Luego, otras son las habilidades del funcionamiento, ¿no? Aquí evalúa, pues por ejemplo, aquello que tiene que ver con la educación, que podríamos hablar del acoso escolar a menores, ¿no? Otra que nosotras utilizamos mucho es las escalas de la calidad de vida. ¿Qué hacen estas escalas? Pues medir en la medida de lo posible, hay varias y bastantes y van a depender hasta incluso del colectivo que estamos valorando, la satisfacción de la persona en su vida, o sea, y cómo le impacta en diferentes ámbitos, ¿no? La calidad de vida está diferenciada por diferentes puntos, ¿no? Que a algunos nos puede impactar más en la parte, no sé, laboral o social o familiar, y a otros no. Entonces evalúa cada uno por separado y luego pues lo que hace es integrarlo dentro de los percentiles de la sociedad, que quedan equiparadas y nos saca los datos. Ahí estaríamos hablando de las AEBO, ¿no? Y de las AEDP también. Hicimos, por si queréis tener un poco más de información, hicimos un post en Instagram sobre las AEBO y las AEDP, que también, bueno, son maneras, ¿no? Son actividades, son maneras de nombrar las actividades que a lo mejor dentro del trabajo social las llamamos actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria, pero que en el campo más jurídico y relacionados siempre con la calidad de vida, que es lo que medimos a través de los peritajes sociales y psicológicos, pues serían las AEBO y las AEDP. Sí, ¿por qué decimos esto? Porque la ley ya lo establece así, es el desarrollo personal y laboral, ¿no? Entonces entrarían aquí también dentro de esta valoración. Otra de ellas sería la de la evaluación de síntomas. Cuando hablamos de evaluación de síntomas, volvemos a chocar ahí pensando que hay parte que por supuesto no podemos tocar porque no entra dentro de nuestra parte profesional, pero otras sí, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Los síntomas no solamente son la ansiedad, que quizás tiene que medirla un psicólogo clínico, sino que estamos hablando de aquello que no es clínico, como podría ser la de Rosenberg, ¿no? Se me ocurre. O otros síntomas, que podría ser la del dolor. Pues el dolor, hay escalas que son de autopercepción, que no es que tú estés evaluando, sino que estás midiendo lo que la propia persona mide, ¿no? O cree que puede llegar a estar sufriendo de dolor, ¿no? O de zozobra, o la angustia. O sea, es que depende. Otra que es también que ahí engloba bastante hay que puntualizar que cada tipología de escalas tiene muchas escalas, ¿no? Sería la de resultados, ¿no? Esta cobra también mucha importancia porque va a evaluar las intervenciones que se hacen dentro, por ejemplo, de un colectivo. Claro. Y del impacto social que tiene. Es muy utilizada, por ejemplo, cuando el trabajador social trabaja dentro de las empresas, que cada vez se van viendo más, y tiene que valorar de alguna manera y hacer
de alguna táctico a la empresa cuáles son los beneficios que de impacto social que ha producido esa intervención social que ha tenido dentro de la propia empresa. Es redundante, ¿no? Pero creo que es vital, sobre todo para aquellos que trabajan dentro de empresas. Sí, estas escalas servirían de alguna manera para demostrar que realmente el trabajo que ha realizado el trabajador social o la trabajadora social ha tenido un impacto en la empresa. Uh-huh. Es que sin ello, bueno, no, yo no lo veo ni siquiera muy descriptivo, digamos, ¿no? No es que no sea funcional, sino descriptivo, ¿no? A veces necesitamos mostrar dónde se ha beneficiado, ¿no?, la empresa en este caso, o una intervención. Imaginaros que tenemos un proyecto y es un proyecto precioso de intervención y se sacan dentro del ayuntamiento, servicios sociales, pero luego tenemos que saber en esa evaluación cómo ha sido ese impacto, si ha funcionado y se ha cumplido los objetivos, ¿no? Pues para ello nos van a ayudar. Claro, entonces lo que me parece importante resaltar es que esta tipología de escalas no son exclusivamente para trabajo social forense, que es verdad que como nosotras trabajamos en este ámbito, puede que de alguna manera se vinculen, ¿no?, a que solamente son para el trabajo social forense, pero no, estas escalas se pueden utilizar para otros ámbitos, ¿no?, de trabajo. Sí, o sea, y ahora es cuando quizás debemos destacar que algunas de ellas son realizadas por psicólogos y otras veces también por enfermeras, enfermeros. Se comparten algunas escalas, no están establecidas solamente para el ámbito cognitivo, o sea, algunas sí, por supuesto una MPI no lo vamos a tratar nosotras, pero la de Rosenberg es totalmente utilizada en diferentes profesionales. O sea que hay que tener cuidado con las escalas que se elige pasar, ¿no? Sí. Para no incurrir en un mal uso de estas escalas y poder meternos en algún problema. Sí, bueno, pero si cuando se utiliza una escala tenemos que saber que esa escala ya ha sido investigada, ¿no?, y está científicamente probada y ya te está diciendo quiénes pueden utilizarla y cuál es su fin, ¿no? O sea, si nos dice la escala que va a medir si esa persona qué grado de depresión tiene, pues obviamente el grado de depresión no lo podemos medir nosotros, está claro, ¿no? Es algo más clínico de un psicólogo o de un psiquiatra. Vale, entonces como profesionales tenemos que tener formación y tenemos que saber cuáles son aquellas escalas que sí que podemos utilizar. Es decir, que nuestra formación tiene que ir más allá de lo que es simplemente la escala, ¿no? Tenemos que saber cuál es la escala, cuáles son los ítems que se aplican, cuáles son, cómo se miden los resultados de esa escala y luego, por supuesto, quién puede aplicarla y quién no puede aplicarla. Eso es. ¿Y cuál es el fin? O sea, no todas las escalas valen para lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado con algunos casos que le hemos pasado diferentes escalas a una misma persona que parece que es lo mismo, por ejemplo, la calidad de vida, y luego han sido invalidadas. No hemos conseguido los datos que queríamos conseguir, ¿no? O no han sido suficientes. Entonces, tenemos que buscar de nuevo otra escala. Claro, cuando Mar se refiere a que no hemos conseguido los datos, no es que nosotras condicionemos las respuestas o que estemos buscando unos resultados específicos para poder aplicarlas, sino que lo que sucede es que los resultados no son concluyentes y por tanto tenemos que buscar otra escala. Esa ni siquiera se presenta porque quizás no nos ha dado información porque la persona no sabía contestar. Por ejemplo, esas preguntas, hay una, estoy recordando ahora mismo la gente que llega a preguntar cómo los servicios sociales te atienden o los servicios del ayuntamiento, y como hay personas que a lo mejor no se han acercado nunca, pues la invalida. A eso me refiero. Vale, pues ya por resumir el podcast de hoy, cuéntanos por qué es necesario conocer entonces estas escalas. Bueno, pues porque va a darle fuerza a
nuestro dictamen. Es que sin ella, yo personalmente creo que desde nuestro gabinete los vemos flojos. Nos gusta presentárselo con evidencias a la hora de ratificar porque tenemos demostrado que a la hora de ratificar, cuando se nos pregunta la metodología y se expone y se cuenta el por qué están en evidencia esos datos, pues cobra más importancia, o sea, más relevancia nuestro informe. Y ya por último, si alguien quiere formarse en escalas, ¿dónde va? Pues nosotras desde nuestra Escuela de TS Forense tenemos programado el curso de escalas de diferente tipología que será para este mes de mayo. Y será nivel inicial, imagino, ¿no? Sí, nivel inicial. Facilito, sin mucha estadística. Vale, un poco prueba para Sí. que la gente Va vea. a ser bastante básico porque las escalas es cierto que cada día hay más, hay que profundizar mucho de ellas. Yo tiro mucho de documentación de fuera de España para, bueno, pues saber más sobre ellas, pero creo que empezar con algo básico es lo importante, ¿no? Para ir abriendo boca. Sí, empezar por los cimientos, sí. Muy bien, pues hasta hoy el programa de escalas. Esperamos que te haya gustado y servido este podcast y hasta el próximo episodio.